Laura Restrepo nació un 1 de enero como si asumiera el rol de mirar hacia el pasado para configurarlo en el presente. La mayoría de su niñez fue nómada. No asistió de manera regular a una escuela a causa de los compromisos de su padre, por lo que terminó validando el bachillerato ante el Ministerio de Educación. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes y en su rol de monitora conoció un colegio en el sur de Bogotá, en donde su realidad se vería trastocada por la desigualdad social. A los 18 años perteneció a un grupo trotskista. Se movió entre Colombia, Argentina y España en su militancia política. Fue comisionada de paz del M-19, se exilió en México y Cuba. En este proceso escribiría el reportaje Historia de una traición, que luego sería reeditado como Historia de un entusiasmo, en el cual se narra el proceso de negociación fallido entre el M-19 y el gobierno. Su interés por la política y el cambio se trasladaron al ámbito periodístico, en donde iniciaría como comentarista de libros, cultura y política nacional en la revista Semana. También laboró en la revista Cromos, en el diario La Jornada y en la revista Proceso. Sus primeros pinos como novelista se evidenciaron a sus 9 años, pero en honor a su padre fue que decidió iniciar su carrera como escritora. Así terminaría por escribir La Isla de la Pasión. Luego, en 1993, publicaría Leopardo al Sol, El acecho y una maldición generacional entre los Barragán y los Monsalve, el narcotráfico, las tradiciones y la violencia. La novela resultó en investigación acerca de los clanes Cárdenas y Valdeblanqués, dos familias guajiras pertenecientes a la bonanza marimbera. En 1995 publicó Dulce Compañía, obra merecedora de los premios Sor Juana Inés de la Cruz, Prix France Culture a la mejor novela extranjera publicada en Francia, y el premio Arzobispo Juan de San Clemente. Entre 1999 y 2002 verían la luz obras como La novia oscura, La multitud errante y Olor a rosas invisibles, hasta que en 2004 Delirio llegaría a marcar un hito con el premio Alfaguara y el premio Rizan Kaur, obra que cumple hoy, en este año, 20 años de su publicación, una novela que estudia la memoria, la violencia y el trauma. A este reconocimiento seguirían textos como Demasiados héroes, Hot Sur y Pecado. Dentro de sus más recientes publicaciones podemos encontrar Los divinos, inspirada en el atroz homicidio de la niña Juliana Zamboni, una ficción demasiado cercana a nuestra realidad, la cual no solo nos invita a ver al monstruo, sino a saber quiénes son los que lo defienden. Finalmente, Canción de antiguos amantes, publicada en 2022, basada en los viajes que realizó la autora con Médicos Sin Fronteras, una mirada distinta sobre el viaje migrante y su impacto en la identidad. Demos la bienvenida a Laura Restrepo. A ver, Laura, mirando este auditorio, bueno, tú y yo hemos conversado sobre distintas obras tuyas, distintas novelas, distintos trabajos tuyos, hace ya muchos años que estamos conversando juntas de todas estas cosas. Y aquí encontramos, en el año 2024, para hablar básicamente de Delirio, también de otras obras tuyas, pero de Delirio, un auditorio absolutamente joven, unas caras jóvenes, ahora una niña, una profesora que fue alumna mía del Valle me decía que sus estudiantes del colegio estaban aquí, había 98 jóvenes leyendo Delirio. A ver, Delirio es una novela compleja, amplia, a mi juicio inmensamente rica y potente literariamente, que tiene muchos ejes semánticos, podríamos hablar pues de la locura, del amor, de la locura social, de la interacción entre la sociedad y el narcotráfico en Colombia en sus inicios. Yo creo que para que esta novela se haya reproducido y haya llegado a las generaciones jóvenes, tenemos que darle las gracias a todos los que están sentados aquí, profesores, al profesor Oscar, aquí a mis dos compañeras y amigas de toda la vida que han sido maravillosas difusoras de la obra, y a todos los profesores que están allá afuera también, que han sido los canales y los puentes para hacer que la obra llegue a la gente joven y a la propia gente joven para un escritor. ¿Qué premio Nobel ni qué premio Nobel? El premio saber que la obra
perdura, que pasa un año a otro, que llega a la generación joven. Eso, la verdad, es como un milagro, porque como les digo, como ustedes también saben, uno tira la botella al mar con el mensaje a ver si llega a algún lado, y de pronto pasa esto, esta sala llena, véanlos allá por los lados. El aplauso para ustedes todos, profesores, alumnos. También quiero empezar agradeciendo porque pues es una maravilla no solo volver a Cali, volver a este auditorio, sino seguir conversando contigo y estar aquí con los y las colegas de la Universidad del Valle, que es muy grato siempre volver. Nosotras tenemos una conversación ya de hace varios años en que a veces Laura me vuelve a decir, cuéntame por qué es que te parece que es tan bueno el lirio. Y creo que me podría quedar muchísimo tiempo haciéndolo, porque sigo diciendo que es una de las novelas más importantes que se ha escrito en el siglo XXI en Colombia. Lo empecé a decir desde muy cerca de que se publicó, me ha parecido una novela impresionante. Yo en esa época escribí algunas cosas sobre el lirio y sigue pareciéndome una novela sorprendente. ¿Por qué? Porque este es un país que ha tratado desde muchos lados de hacer un duelo. Quisiera que nos contaras un poco cómo empieza la decisión de escribir de lirio, cuándo la arrancas y bueno, cómo es el proceso. Oh, es una bella interpretación la que hace Alejandra, la novela como un duelo que no termina con una generación y seguramente tampoco termina con la de ustedes, sino que sigue, pues, un duelo de verdad muy profundo. Pero fíjense que para la posibilidad de llegar a otra generación, yo tengo una persona a quien le agradezco y se lo agradezco desde la dedicatoria del libro. Dice: para mi hijo Pedro, este libro que es tan suyo como mío. Yo tengo el privilegio de tener en mi casa un muchacho que estudió literatura y que es mi cuchilla. Entonces, todo lo que escribo se lo paso y él me pone al tanto, digamos, de lo que es, que se está quedando atrás, que el lenguaje ya no pega, y me lo dice con cierta energía, digamos que nos peleamos porque yo también me defiendo, pero entonces lee pedazos y me dice, pues esto es setentero, quita esto. Y ha sido un nexo con la generación siguiente, yo se lo agradezco mucho. Y a partir de cierto momento, cuando él ya estaba entrenado en el oficio de la literatura, todos los libros pasan por él. Ahora ya se me está quedando viejo, ahora voy a necesitar nietos para que podamos seguir adelante, pero sí ha sido para mí fundamental esa relación con mi hijo y pasar los libros por él. Alejandra dice un duelo, me encanta esa interpretación. Yo creo que también es una pequeña venganza, si lo piensan. Es una novela donde hay una venganza, es una novela donde hay dos niños y a esa tremenda y opresiva cadena de jerarquías, de mentiras, de estructura patriarcal, de patria que nos está moliendo en la cantidad de mentiras que implicaba tanto el narcotráfico como la guerra contra la droga. Ahí hay un par de niños que se rebelan. Una, Agustina, no lo logra del todo porque su escape es la locura. Se inventa ese lenguaje para sobrevivir, se inventa ese lenguaje para impedir que el padre le pegue al niño pequeño, pero no logra salir, digamos, del bucle de su locura. Pero está el Bichi rompe los secretos, rompe las convenciones, sale adelante, coge su bicicleta y se larga y deja atrás todo ese esquema de opresión, de mentiras, de sometimiento, de violencia, de pánico que se vivía en los años 80 en este país. Entonces yo creo que en manos del Bichi la novela corre hacia las otras generaciones. Tú tienes a esta altura de tu vida ya una obra muy extensa, muy variada, muy distinta, muy rica, pues que va desde La Isla de la Pasión hasta Canción de Antiguos Amantes, La Multitud Errante, La Novia Oscura. O sea, la compañera, la niña que te presentó, nos hizo un recorrido por tu obra. Yo te pregunto,
¿qué te llevó a escribir? O sea, inicialmente tú empiezas tu carrera más bien como periodista, escribiendo artículos de crítica literaria, escribiste un artículo que sigue siendo clásico, yo creo, sobre la novela de la violencia en Colombia, y bueno, escribiste una serie de cosas que tenían que ver más bien directamente con la realidad, una visión crítica, una visión periodística. ¿Qué te lleva, qué te motiva a empezar a escribir una novela detrás de la otra? ¿Qué te lleva a la ficción? ¿Por qué escribes? ¿Qué crees tú que una persona que ha sido siempre comprometida con la realidad del país y la realidad del mundo, porque a través de tu trabajo con Médicos Sin Fronteras has incursionado en muchas partes y problemas del mundo? Una persona que está preocupada en ese sentido, que quiere incidir y realizar un aporte, digamos, a la sociedad, ¿qué crees tú que, o sea, por qué te dedicas a la ficción? ¿Qué crees tú que eso te produce frente a la sociedad? ¿Cómo llegas a ello? Yo estudié, como estudian muchos de ustedes, yo estudié filosofía y letras, pero yo he sido de izquierda toda la vida y he sido militante desde adolescente, y pues lo que yo sabía hacer en los partidos políticos donde me afiliaba era pues escribir, eso era lo que yo había más o menos aprendido. Yo creo que fue una escuela fantástica porque escribíamos unos periódicos que no se los leía nadie. Eso era una lucha, nos íbamos por allá a unos barrios donde nos mordían los perros y yo me acostumbré a que lo bueno de la literatura era hacerlo sin esperar resultados, años de eso. Además los primeros libros y los que estén aquí escribiendo y que todavía no hayan publicado, eso al principio es una moledora de libros. Mis primeros libros los picaron los primeros libros, le decían a uno lamentablemente tenemos en stock no sé cuántos y los tenemos que moler porque hay que aprovechar el papel. Para mí nunca fue novedad porque como yo venía de esos orígenes donde uno escribía y nadie leía. Entonces yo creo que eso fue una buena escuela y también uno aprende a que escribir es un goce y que la posibilidad de comunicarse con la gente y el puente que forma la literatura, eso es una maravilla. Después con el tiempo fui periodista, ahí como que fui afilando el oficio. Tuve un maestro fenomenal en la revista Semana, cuando la revista Semana intentaba, digamos, reflejar la realidad o por lo menos investigarla. Y ese maestro maravilloso fue García Márquez, ya había ganado el premio Nobel y de pronto se interesó por la revista Semana y iba a los comités de redacción. Entonces éramos todos jóvenes redactores y redactoras y eso fue un impulso como fenomenal, ¿cierto? Era tener el maestro de maestros. Y luego, a ver, ¿por qué la ficción? Pues porque la verdad empezó a ser difícil de decir en este país. Yo creo que mi primera obra de ficción viene con Leopardo al Sol, que es la más investigada, que había sido reportaje de televisión inclusive, y reportaje en Semana, pero que llegó un momento en que se volvió candela y hubo que volver la ficción porque cuando trató de llevarla a la pantalla una programadora, en ese momento RTI, entonces yo hice el guión y las familias, las que están estudiando Leopardo al Sol saben que eso está basado en una vendetta entre dos familias de los inicios de la mafia. Cuando RTI quiso llevarlo a la televisión, la familia mandó un cordial mensaje donde decía que le ponía una bomba a la programadora donde eso llegara a salir. La programadora desde luego no lo hizo y yo me quedé pues con el material y pensé, pues bueno, vamos a hacer una novela. Entonces busqué al intermediario de las familias y le dije, vea, yo, por favor comuníquele a los señores que yo voy a escribir la novela, que no estoy preguntando si puedo, lo voy a hacer, solo quiero que me cuenten pues como que me espera. Entonces, no, como para irme informado, ¿cierto? Y entonces pues el hombre se fue y cuando volvió me dijo unas palabras sabias, me dijo,
los señores no van a permitir que eso salga por televisión, porque ellos no quieren que sus hijos y sus mujeres se enteren de la historia de la familia. Y que si usted quiere escribir un libro, que bien pueda, que eso no lo lee nadie. Entonces ahí yo también, decir, de todas maneras me cuido, es cierto, y entonces lo volví ficción. Básicamente es el reportaje, pero cambié nombres, cambié de alguna manera el argumento, y hice una novela de ficción y me quedó encantando. Entonces uno estudia, investiga, se basa en hechos reales y después le da la vuelta que uno quiere y nadie le puede protestar. Pues no, pues es ficción. No, que eso no era así, no, ¿quién dijo? Esto es ficción. Que tenemos estudiantes de colegio acá, yo quisiera ir a esa época, Laura, tuya, primero la época de los múltiples viajes familiares y de estar por el mundo, de ser casi que autodidacta, luego llegar a un colegio y luego entrar a una universidad y volverte profe, ¿no? Y ahora venía una profe a hablarte de lo que es leer en este momento con los chicos y chicas tus libros. ¿Cómo fue esa época? Como mi familia viajaba mucho y nos vivía cambiando de colegio a mi hermana y a mí, pues yo no terminé finalmente en ningún colegio y acabé aprobando el bachillerato en el ministerio, ayudada por mi papá a presentar todos los exámenes y muy pollita. Entonces entré joven a la Universidad de los Andes en Bogotá, y arriba, los que lo conozcan, era una montaña así alta, y arriba había una casita en los predios de la universidad que se llamaba y se llama Villa Paulina, y ahí la universidad hizo una escuela pública para varones, donde recogía de los mejores estudiantes de las escuelas públicas de los barrios populares de Bogotá. Como yo era buena estudiante y era buena monitora, me nombraron profesora, se llamaba el Colegio Colombia. Yo todavía me reúno con los que fueron mis alumnos de esa época. Yo tenía 17 años y yo iba a darle clases allá a los muchachos de último año. Yo digo que ellos eran mayores que yo, ellos dicen que no, pero ellos eran mayores. Y entonces pues ahí me daban sopa y seco, porque yo venía ahí a llevarles el lazarillo de Tormes y no sé qué, Siervos sin Tierra, y ellos me salían con Marx y con Engels y con Lenin y con Trotsky. Me daban el baño y fue de verdad delicioso. Y yo siempre que me preguntan, ¿cómo te iniciaste tú ahí en lo de la enseñanza? Yo con los muchachos del Colcol. Al final yo ya que les iba a enseñar, yo iba a la clase, tomaba mi clase y ahí subía a repetirles allá, y al final lo que hacíamos era que nos íbamos por un potrero a leer todos juntos algún texto, y eso fue como mi inicio en la enseñanza. ¿Tú podrías decir que tienes algunos personajes favoritos? O como decías antes al principio, en la primera intervención, bueno, el libro se va, el libro se independiza y se suelta de uno y ya, pues ya no es de uno, sino que es de los lectores. Tú completamente, pues, olvidas, digamos, a tus hijos, los dejas regados sobre el mundo y nunca más te relacionas con ellos, o podrías decirnos si tienes algunos personajes favoritos y por qué. Yo creo que, claro, cuando terminas un libro tienes que hacer un esfuerzo enorme por sacártelo de la cabeza para dejar lugar al otro, porque es una convivencia tan estrecha, una monogamia tan tenaz con ese libro, 3, 4 años uno ahí prendido, y no te creas que no se le presentan tentaciones, aparecen otros temas deslumbrantes y uno corre detrás hasta que no, a ver, es aquí fidelidad con el tema, porque las que escriben y los que escriben sabrán que las tentaciones son parte del problema para cualquier escritor. Lleva unos años ahí clavado y de pronto sale un tema fenomenal, la tentación entonces la fidelidad es como una de las cosas claves del proceso de la escritura, y cuando uno termina, para poder entrar con otro matrimonio, pues tiene que olvidarse del anterior, si no el anterior no deja, esos personajes te copan, te llenan, han sido parte tan intensa de tu vida que de verdad hay que como que pasar la escoba y ya, te fuiste, chao.
No nos quedemos ahí mucho, pero ¿le haces duelo a algunos? ¿Ese terminar y borrarlos implica algún tipo de duelo? ¿Hay alguno que hayas sentido como no me quiero desprender de estos personajes? Creo que no, yo soy como desprendida. Se separa rapidito. No, yo creo que no. Lo que pasa es que el reencuentro con ellos es maravilloso, pero a través de los lectores, esa sí es la verdad. Cuando el lector te lo devuelve, entonces ya viene como una cosa nueva para ti, y ya no es el personaje que tú escribiste, es el personaje que la otra persona leyó. Entonces ahí hay como una multiplicación, hay un enriquecimiento, y siempre es delicioso. Y no se crean, a veces me encuentro con unas interpretaciones que de verdad yo no me las imaginaba. En un congreso que ella organizó, donde varias personas hablaban de delirio, el profesor, marido de ella, escogió el personaje alemán de delirio. ¿Se acuerdan de Portulinos? Que es el abuelo alemán que es loco como una cabra. Y entonces él hizo un estudio de lo más genial de Portulinos, y dijo, es el personaje central de la novela. Y yo, ¿ve? Yo creo que a lo mejor tiene razón, está muy alemanamente explicado esto. Yo creo que es imbatible lo que acaba. Cuando yo estudié literatura en los años 90, casi no pasaba esto. Esto no se hacía mucho porque estábamos terminando una época que para mí era nefasta, del postestructuralismo. Yo no sé, imagino que muchos de ustedes que estudian literatura les ha tocado pasar también por ahí, que era la muerte del autor, había que matar al autor, el autor no existía, la obra era solamente un texto, parte del lenguaje, ¿no? Entonces esta conversación pues no podía existir. Entonces además a uno le decían, pero además usted que va a hablar con un escritor, bueno, escritor porque en esa época no nos hablaban de escritoras además, entonces ¿para qué quiere el escritor? Eso no sirve para nada, lo único que le va a decir es mentiras. Uno no necesita hablar, además siempre lo desengañan a uno y uno queda frustrado. Bueno, yo creo que la literatura colombiana, que no es solo lo que se escribe, sino lo que sucede en torno a la literatura, ha dado un giro maravilloso, y ha dado un giro en que es uno de los países que tiene la vitalidad más grande que hay en lo literario. Es impresionante lo que pasa en este país, en los clubes de lectura, en este tipo de encuentros, es tremendo. Y algo que me parece que es fascinante es oírle a las personas, escritores o escritoras, por qué escriben libros, cómo llegan a ciertos libros, darse cuenta. O sea, nosotros leemos un libro que por detrás tiene tantas otras historias que es bellísimo descubrir de dónde surgen, ¿no? Y hay muchas preguntas, además porque son las preguntas que se hacen los que escriben también, ¿no? Entonces eso es maravilloso oírlo. Pero a mí hay muchas cosas de las que le he oído a Laura en todos estos años que me gustan, y yo quiero contarles una chiquita y pasarle a ella la posta con esta historia. Ella en un momento cuenta que la adolescencia de su hijo se volvió muy difícil, y fíjense que uno ahí mismo aprende cosas inmediatamente, oyendo a una escritora como Laura contar cómo aparecen unas respuestas para uno y unos sueños. Yo ahora en todas partes digo que tengo un sueño nuevo y que salió de conversaciones contigo, y ella dice que su hijo estaba adolescente y se da cuenta, pues todas las mamás hemos tenido que tener hijos adolescentes, pero a Laura se le ocurre que en medio de esa adolescencia y de una pregunta sobre el padre, lo mejor era escribir un libro juntos sobre el padre. Y escribe Demasiados héroes, que algunos o algunas de ustedes han leído. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco esa bastante extraña solución a un momento de adolescencia. Pero primero una anécdota divina sobre la de la muerte del autor. Eso fue en otra escuela pública. Entonces, recorriendo el patio para llegar a donde los grandes, atravesé los de los chiquitos. Se me acerca un peladito así de este tamaño y me dice, ¿es verdad que vos sos escritora? Y le digo yo, bueno, sí, yo trato. Y me dice, yo creía que todos los escritores estaban muertos. Mejor demostración de la teoría postestructuralista de la muerte del autor. Bueno, entonces Alejandra nos propone hablar de Demasiados héroes. Entonces yo del padre de mi hijo me había separado a los 2 años en circunstancias difíciles, porque esas militancias siempre eran en circunstancias difíciles.
Y bueno, yo con mi peladito para arriba y para abajo, nunca lo dejé, lo llevaba por la montaña, por donde me fuera metiendo y allá iba mi criatura conmigo. Pero cuando llegó a la adolescencia empezó, el papá también era militante en la Argentina, militante clandestino en la Argentina el papá. Y entonces yo siempre le había hablado a mi hijo muy bien, ¿no? Pues tu padre, ¿no? Impresionante, tipo tan valiente, tan consagrado. Y llegó un momento en que mi hijo, como a los 15 años, me dijo, y ese tipo tan heroico, ¿y a mí por qué me dejó tirado? Y empezó una época muy dura con él, porque los hijos le echan a uno la culpa de haberlos dejado sin papá. Era un niño que había crecido sin papá. Entonces, como él estudiaba literatura, y no se podía hablar del tema porque eran unos garroterones, porque él tenía sus razones, yo tenía los míos. Eso había como mucha furia represada ahí en ese tema. Entonces le dije, vamos a escribir un libro. Agarré una madre y un hijo, no les puse Laura y Pedro, les puse Lorenza y Mateo, y empezamos a contar la historia del padre. De hecho, él y yo nos fuimos a buscar al padre, que lo habíamos perdido hacía mucho tiempo, y fuimos escribiendo el libro. Entonces, pues se lo recomiendo, porque es que es una fórmula muy sanadora, porque ya no discutíamos él y yo, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, tú hiciste, yo hiciste, sino, ¿te parece que el capítulo salió bien? No, me parece que el capítulo es o él me decía, no pongas a Mateo tan mansito, porque Mateo te tenía más rabia de la que Lorenza creía. Y ese libro nació de eso, y de verdad fue como la manera de dejar atrás ese nudo que teníamos ahí. Y pues salió un libro, de pronto el que yo más quiero. El que yo más quiero, porque significó, pues fue un momento vital muy importante para nosotros, y la salida de un atolladero. Se llama Demasiados Héroes porque era como una de las frases, esto está lleno de héroes, pero a mí me dejaron tirado. ¿Dónde crees tú, allá o acá, posteriormente viviste un tiempo en México, un tiempo en la Cataluña? Tu ser de escritora se puede realizar igualmente en cualquiera de estos países, o qué te aportó Argentina, qué te aportó México, qué te aportó Cataluña en ese proceso tuyo como escritora. Yo creo que el descubrimiento como que uno hace es que pese a los distintos idiomas y países, la gente es básicamente la misma. A mí me produce fascinación la gente, yo creo que ese ha sido como el motor de mi escritura. Yo no hago ninguna novela sin hablar mucho antes con la gente. La vida de cualquiera es una novela. Y no solo eso, la persona que tú la sientes delante, le ofrezcas un café o una copita de vino o una Coca-Cola y le digas cuénteme su vida, te la cuenta toda. A la gente sabe que vivir ha sido difícil y que dejar testimonio, así sea contándoselo a una desconocida, es como una urgencia. Yo nunca me he encontrado, puede ser un sicario, puede ser un militar, puede ser la chica que cortó al novio en pedazos, que por ahí tengo un cuento de eso. Tú le preguntas, pero cuénteme por qué, y la persona te cuenta. Cada persona que te topas en cualquier parte es una fuente de literatura, por esa urgencia de no pasar como que pase desapercibida mi historia, que pese, que alguien la sepa, y si alguien la puede reproducir, que la reproduzca. Y me ha pasado pues que en cualquier parte, en México, ahora los catalanes son un poco impenetrables. Sí, hay pueblos que son más difíciles que otros. Cuando viví, por ejemplo, en Italia, yo traté de escribir sobre los italianos y tampoco Cuba. Entonces acabé escribiendo sobre africanos que llegaban allá a vivir en las ruinas de Roma, que los sentía ellos mucho más cercanos y mucho más comprensibles. Pero la gente es toda la misma. Con Carmiña y también con Alejandra hemos hablado mucho de un tema recurrente en mis libros, que es el desplazamiento, los desterrados, la multitud migrante. Esa sí que es la misma en todos lados, es decir, la multitud que va de lugar a lugar desterrada
y desplazada en Colombia por razones de la violencia, es básicamente la misma que 20 años después sube por el tapón del Darién, la misma que va a golpear allá en los muros de la infamia en Norteamérica, la misma que trata de atravesar el Mediterráneo, que no por nada ahora lo llaman el mar de la muerte por la cantidad de migrantes que se ahogan ahí o que los ahogan ahí, y la misma que encontré después en Yemen, en Somalia y Etiopía, atravesando el desierto de Yemen, todo el Cuerno de África, subiendo en multitud por ese desierto, buscando el lugar posible donde la vida fue imposible. Los migrantes son siempre los mismos, porque de alguna manera están repitiendo en las dificultades y también en las maravillas de su viaje, están repitiendo una fórmula muy ancestral de la humanidad, de una humanidad que en principio no fue sedentaria, que una humanidad en el camino, como ahora con la crisis ambiental y con las guerras y con las hambrunas y con los COVID y las pestes, volvemos a ver una humanidad que empieza a estar y pronto estará mayoritariamente en el camino, si es que no está ya, y el sedentarismo quedará como una etapa de la cultura y de la humanidad, pero el camino volverá a ser, con el problema atroz pues de que ahora le ponen visas y fronteras y alambradas y tiros al que quiera pasar, pero pues ancestralmente la humanidad ha sido una humanidad en el camino. Daniela mencionaba ahora ese momento atroz para nosotros como país, que es el momento del asesinato de Juliana Zamboni, y Laura decide escribir un libro sobre eso que fue realmente, yo me acuerdo de noches y noches casi sin dormir, ¿no? De la sensación de lo que impactaba. Claro, lo vemos ahora siempre, todo el tiempo sabemos que está pasando, ¿no? Pero ese fue un momento importante porque de alguna manera, creo yo, nos dejaron ver algo que pasa en este país y que antes no veíamos mucho, como la muerte del autor. Nos escondían a los escritores, ahora los vemos, pues siempre nos esconden cosas, y Laura es de las que va y busca las verdades que están debajo de eso que nos esconden. ¿Cómo fue tomar ese tema estando lejos y sentarte a escribir ese texto, que pues es una novela, por supuesto? Bueno, yo creo que no hace falta recordarles cuál fue el crimen de la chiquita Juliana Zamboni. Ese crimen estremeció al país. Yo recuerdo a Bogotá entera en la calle, en la indignación, en la tristeza que había producido ese crimen. Y yo creo que fue simbólico precisamente porque el criminal era lo que se llama un amo del universo, un tipo guapo, deportista, profesional, rico, seductor, encantador, o sea que tenía todo en la mano. Y la víctima, la chiquita, era la víctima más inocente y más indefensa que uno se puede imaginar. Me ayudó, digamos, el hecho de estar por fuera porque no hice una investigación. La novela es ficción, parte de la base del crimen, pero hace una ficción. Yo junté 5 muchachos de clase alta bogotana, 5 amos del universo, y los puse a hacer una alianza entre ellos, de defenderse los unos a los otros, pasara lo que pasara, ¿cierto? Un pacto de sangre, de amistad y también finalmente un pacto de clase. Ellos iban a defender, y entonces los puse a crecer en ese libro, Los Divinos, puse a los 5 divinos a crecer, y las distintas relaciones que a lo largo de los años tienen con las mujeres. Es decir, el asesinato horrible que uno de ellos comete en cierto momento, tiene antecedentes en el trato horrible con la madre, en el trato duro con las hermanas, en el trato despectivo con las sirvientas, en el trato espantoso con las prostitutas durante la adolescencia, después con las secretarias, después con su propia esposa, como ir creando el clima de esa masculinidad tóxica que entre nosotros desgraciadamente todavía se sigue dando de una manera tan agresiva. Y hay uno de ellos que resulta un psicópata y ese se zafa y va y comete el crimen atroz, pero el clima ya está dado, ¿me entienden? El clima ya el permiso se ha más o menos dado. Ese va el paso un poquito más lejos y se mete en la psicopatía, pero el permiso del maltrato a la mujer ya se ha ido cultivando a lo largo del terreno.
La trama de la novela tiene que ver con una vez que uno de ellos, el que se llama el muñeco, que además es el más lindo, el más deportista, el más seductor, comete el crimen atroz, ¿cómo se mueven los otros 4? Le cubren la espalda, según el pacto que han hecho desde el principio, se abren y lo traicionan, lo entregan. Hay uno de ellos que no puede con la disyuntiva y se enloquece, y los otros ahí más o menos se va delineando la novela en la medida en que reaccionan de una manera u otra frente al crimen. Pero ¿cómo no escribirlo? En la carátula que me dicen, es como una niñita flotando en agua, una foto muy bonita de una mujer joven flotando en agua, está un poco como una medusa envuelta en una especie de placenta. Y yo pensé, este libro lo que quiere, aunque sea absolutamente fantasioso, es proteger a esa chiquita, aunque sea con palabras, arroparla con palabras, decirle que no la olvidamos, que la recordamos, que ella está aquí, que ya no podemos hacer nada por impedir su martirio, pero que por lo menos tenga esa cobijita de palabras para que ella se vaya en paz hacia donde quiera que la lleve el agua. A mí se me ocurre preguntarte si tú crees que la inteligencia artificial supone un peligro para la literatura, o si por el contrario tú piensas que llegará donde llegue, pero que no podrá realmente rozar el mundo de la literatura. Tú también es siempre en el mundo de la narrativa, pero eso también es aplicable al mundo de la poesía. Realmente, como alguna gente ha dicho, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede meterse en el mundo literario? Yo creo que la inteligencia artificial es un peligro para la humanidad, no en sí misma. La inteligencia artificial hoy en día la está desarrollando un mundo capitalista, y la inteligencia artificial manejada, creada y desarrollada en un mundo capitalista, pues a lo que va a llevar es a los horrores del mundo capitalista, pero multiplicados por su… Otra cosa distinta sería si esa alta tecnología se utilizara con fines humanitarios, pero sabemos que no va a ser así. La van a utilizar para la fabricación de armas cada vez más aterradoras, de desplazamiento de multitudes cada vez más aterradoras, en fin, sería imposible pues que de ese medio saliera una inteligencia artificial, artística, bondadosa y que creara bellas cosas, a lo mejor por el ladito también, pero… Sí, empática, le van a enseñar empatía a quienes no la conocen, difícil. Entonces, por otro lado, pues decir la técnica es técnica, decir que es perversa en sí misma sería como decir que la escoba es perversa, ¿no? La escoba es perversa si le das con ella por la cabeza a alguien, pero pues si barres el piso la escoba ayuda. Y yo creo que en esa medida la cantidad de información que te puedes dar a través de la inteligencia artificial va a ser infinita. Me acuerdo al principio, yo siempre he investigado mis temas, había que meterse en las bibliotecas públicas y pasar allá días de cabeza enteros, recorrerse los territorios averiguando. Hoy es muchísimo lo que puedes averiguar y en ese sentido es una ayuda y me imagino que será una ayuda. Ahora, que reemplace, no sé si ustedes han hecho el experimento de leer cuentos hechos por la inteligencia, son más aburridos que chupar un clavo. Eso, por lo menos por ahora eso no funciona. Y la empatía, mira, yo creo una cosa, y no toda la buena literatura está hecha con empatía, hay literatura magnífica que no tiene que ver con eso, que es un juego de culturas, que es un juego de palabras, fantástica. Laura, estás en un proceso de retornos poco a poco a Colombia. ¿Cómo ves este país en este momento? Los últimos 10 años he estado viviendo en Cataluña, un sitio maravilloso en muchos sentidos. Vivíamos en el bosque, arriba en los Pirineos, cerca, bien al fondo, en la mitad del bosque.
Y bueno, la primera campanazo de la crisis ambiental fue que tuvimos el fuego a 7 minutos de la casa. Ya por todos los WhatsApps, todo el mundo anunciando y el fuego acercándose, ya las cenizas llegando a la casa, el humo, el olor a quemado, ya los perros al carro, la computadora, la tarjeta de crédito, el celular y listos para arrancar. De milagro el viento sopló para otro lado y el fuego se alejó, pero ahí vives en carne propia lo que es la crisis ambiental, ¿cierto? La sequía de esos bosques de pino, que el centro del tronco está seco, o sea que eso prende como fósforos. Eso fue como un primer campanazo. Y luego, no nos engañemos, Europa va para la guerra. Europa la está buscando y se están armando y se están preparando. Hay toda una economía que la están tratando de fortalecer con base en una economía de guerra. Ustedes piensen nomás, en la guerra entre Ucrania y Rusia, nunca ha habido una mesa de negociación, nunca ha habido un intento de solucionar por la vía diplomática o por la vía política ese conflicto horrible que está dejando devastada a Ucrania y con miles de muertos y una juventud truncada. Nosotros, por más de que fracasen aquí y allá las negociaciones, somos un pueblo que hemos aprendido durante 40 años a negociar. Y yo se los digo allá, ¿ustedes creen que es muy tercer mundo, muy violento? Nosotros negociamos, nosotros nos sentamos con el enemigo, lo miramos a la cara, saldamos las diferencias. Que no siempre funcione, que haya épocas negras de la negociación y otras épocas brillantes. Sí, eso no se soluciona en un día, pero nosotros sabemos negociar. En España ustedes saben que todavía no se pueden desenterrar los huesos de los muertos en la guerra civil, porque eso es como un gran secreto. Y la derecha, cuando empieza la izquierda a decir reivindiquemos a nuestros muertos, desenterrémoslos, devolvámosle los asesinados en la guerra civil a las familias. La derecha tiene una consigna arrasadora, dice, ¿por qué no dejan de jugar con huesitos? O sea, la verdad tapada. Ustedes saben por qué nunca han encontrado los restos de García Lorca asesinado en Granada por la guerra civil, porque no lo pueden buscar, porque saben que en el momento en que busquen y encuentren los huesos de García Lorca van a encontrar miles de otros que están también enterrados con él. Nosotros tenemos una cosa que se ha llamado la Comisión de la Verdad. Ustedes me pueden decir si los resultados les parecen suficientes o escasos. ¿Qué país se pone a entrevistar 5 millones de víctimas para sacar a la luz la historia contada desde las víctimas? Eso no en vano nos está pasando a nosotros los colombianos. Tenemos violencia, tenemos 1000 dificultades, a unos les gusta Petro, otros odian a Petro. El aprendizaje colectivo ha sido monumental, un aprendizaje de convivencia y de democracia. Eso hoy en día es un privilegio, cuando vemos cómo los principales gobiernos del mundo le dan la anuencia y apoyan un genocidio tan aterrador como el que está pasando en Gaza. Uno dice, mi país lo reivindico con todo, allá por lo menos todavía hay la sensibilidad de decir, a los niños se los protege, no se los quema vivos. Eso es una cosa que en el resto del mundo, entiendo que las multitudes han salido a la calle a protestar, pero la división entre los gobiernos y la población, tal vez nunca en la historia contemporánea ha sido tan fuerte como es ahora. Entonces, razones de más para estar aquí, muy contentos de volver. Mi maridito divino se me murió antes de poderlo traer, pero pues ahí está mi hijo y estamos encantados de volver y nos vamos para la zona cafetera, con esa vegetación preciosa, con ese montón de agua. Compramos una casa donde llegan los monos aviadores, espero que no se me metan mucho porque yo soy capaz de adoptarlos a todos. La pregunta es, ¿cómo se mantiene y cómo se teje durante tantos años la convicción para seguir escribiendo y para seguir tejiendo la memoria de Colombia, así sea por medio de una obra que ficcionada
cuenta todo el tiempo nuestra realidad. Creo que esa pregunta por la convicción, además de hacerme caminar todos los días, me hace también pues, preguntarme muchas cosas. Yo creo que otra de los privilegios que nosotros tenemos es que no hay día igual al otro. Para bien o para mal, para nosotros, bueno, vivimos montados en un potro muy bravo. Y eso te exige estar pensando todos los días y estar inventándote todos los días. Sí que un lenguaje para sobrevivir, ¿cierto? Para asumir lo que está pasando, para interpretarlo, para poder actuar sobre él. Y también un país de gente muy valiente, de muchas historias que hay por contar y de procesos de resistencia muy, muy poderosos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues porque las que escriben y los que escriben saben que es un vicio, es que se aficiona uno, está fascinado, está todo el tiempo pensando. Yo tengo como un traductor simultáneo en la cabeza. Yo estoy viendo una cosa o hablando con una persona y ahí mismo estoy pensando cómo quedaría en la novela, cómo se arma este personaje, por dónde. Hay en ese libro se llama Pecado, hay una historia que se llama Olor a rosas invisibles. Y ese libro es para mí como el ejemplo típico de cómo la realidad permanentemente te está tirando historias. Ese es uno de los capítulos de ese libro, Olor a rosas invisibles. Y eso pasó en un aeropuerto, cuando el avión no sale y se demora, entonces uno hace una pequeña brigada de combate con los otros pasajeros víctimas y va y exige el vale para el almuerzo, y exige que le den, que le abran la sala VIP para dejar dormir, en fin, bueno, entonces así, en una de esas ocasiones, uno de mis compañeros ahí de lucha era un señor, y empezamos a conversar, y se ve que el señor venía de una aventura ahí secreta, y como tantos secretos necesitaban ser contados, porque una de las características del secreto es que puja para ser contado. Entonces él dijo, pues esta niña acá, vamos a contarle, total, no la vuelvo a ver nunca, no sabe cómo me llamo, yo tampoco sé cómo se llama ella, y me contó una historia de verdad fascinante para mí, de un adulterio que venía de cometer. Para mí fascinante, porque para las mujeres siempre es enigmático ver cómo los hombres ven el adulterio. Yo creo que eso se vive de manera muy distinta. Yo le oía y le jalaba la lengua y él me contaba y me contaba. Y de ahí salió pues esa historia que es Olor a rosas invisibles. Entonces también la realidad siempre te está tirando historias, la gente te está tirando historias que te hacen sentir la urgencia de contarlas.